realmente era una asignación para esta entidad, para que no nos acostumbremos, para que no normalicemos la corrupción, para que esto también tenga cara de Snyder Pinilla y para que esto también tenga cara de Olmedo López y para que esto también tenga cara de todos los que en este y otros gobiernos se han robado la plata de la unidad de gestión de riesgo, doctor Carrillo, y se lo digo porque usted ha estado también en busca de recuperar esos recursos. Sí, Juan, así es, yo coincido plenamente con usted, pues hoy que yo soy la cabeza de este sistema y que tengo que asumir esto y además pues ponerle la cara al país con unas capacidades limitadas, pues es donde usted ve perfectamente cuáles son las consecuencias de la perfidia de que algunas manos criminales se hayan metido aquí. Y como usted bien lo dice, pues esto ha pasado en todos los gobiernos. Lo que pasa es que nuestro gobierno, el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues se hizo elegir con unas banderas, se hizo elegir diciendo que éramos distintos. Y pues resulta que se metió un tipo que es como todos los demás. Y bueno, pues ahora yo tengo también la responsabilidad de reconstruir esa confianza. Y es algo complejo, es entendible que las personas digan hoy, pero ¿cómo así que van a pedir otros 2 billones de pesos para atender la emergencia si la vez pasada se la robaron? Y creo que tiene que llegar un punto en el que esto se acabe y tiene que llegar un momento en el que entendamos que la política no es para hacernos ricos, que la política no es para el beneficio personal o para beneficiar a las empresas de los amigos, sino que la política es para servir y es en últimas lo que no ha pasado en Colombia nunca. Y ojalá que comience a pasar. Vengan de donde vengan los gobiernos. Yo no soy sectario, Juan. Yo creo que hay gente decente en las derechas también. Lo que pasa es que, pues, pareciera como una maldición, ¿no? Que quien llega al poder pues, se vuelve loco y empieza a buscar cómo termina teniendo un apartamento en Dubái. Nosotros aquí tampoco somos sectarios, doctor Carrillo, y lo decíamos hace unos minutos. Es que los que se robaron la plata de la unidad de gestión de riesgo en el gobierno Petro tienen que responder y tienen que ir a la cárcel y tienen que pagar porque ese dinero se requería, pero los que hicieron lo mismo en otros gobiernos también tienen que pagar. El ladrón no deja de ser ladrón por ser de izquierda o de derecha, y lo que tenemos que hacer los colombianos es exigir que cualquiera que sea el color político de los que se robaron la unidad de gestión de riesgo, todos terminen cumpliendo con una condena que castigue un comportamiento criminal. Y creo que el país va a cambiar si desde la izquierda dejan de estar diciendo que todo ladrón es de derecha y desde la derecha viceversa, porque lo que tenemos que hacer es una gran cruzada contra la corrupción. Pero bueno, doctor Carrillo, eso para que no se nos pierda de vista qué es lo que ha pasado y por qué también toca pedir más plata, le pregunto por la emergencia, por esta tragedia que estamos viviendo. El señor presidente de la República ha acudido a una declaratoria de estado de emergencia, de estado de calamidad. ¿Cómo va a operar esta circunstancia y cómo van a actuar en territorio? Bueno, sí, efectivamente el señor presidente ha tomado la decisión posterior a un concepto previo del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de declarar el desastre nacional. Pero este desastre nacional tiene algo distinto a los anteriores, y es que generalmente lo que se hace es que si se declara un desastre, se declara por lluvias, o se declara por sequías, o se declara porque explotó un volcán. En este caso, el desastre se declara por variabilidad climática. Y esto creo que es un concepto muy importante que los oyentes entiendan y empiecen a asimilar porque es nuestra nueva realidad. Hay unas realidades del comportamiento del clima que lo hacen más difíciles de predecir, que hace que los territorios tengan más vulnerabilidades. Y le pongo el ejemplo de este año, pues es el año más caliente del que haya registros, la COP29 en Azerbaiyán, que comenzó el día de ayer, pues
tiene como eje de discusión el cambio climático y hoy podemos decir que es el año más caliente del que se tenga registros. Y esto es una amenaza real para la subsistencia de la vida en el planeta. Claro. Entonces esta nueva emergencia se declarará por variabilidad climática, no por lluvias, y por supuesto aspira a mover unos recursos suficientes para la respuesta y posteriormente tendrá que moverlo para la fase de rehabilitación y recuperación. Hablemos de esos recursos, señor Carrillo. ¿De dónde los van a sacar? Pues no es un secreto que estamos en recorte, que estamos en serios problemas económicos en este momento y que el gobierno está viendo de dónde saca plata, de dónde recorta. El senador David Luna propuso que parte de esa plata se podría sacar del Ministerio de la Igualdad, pues que es un ministerio que finalmente la Corte Constitucional dijo que no era exequible, es un ministerio que se acaba sin haber nacido y que tiene como 10 billones de pesos para su ejecución. ¿Usted está de acuerdo en que se coja esa plata de ahí y se le pase a la unidad de gestión de riesgo? Tarsi, buenos días. Bueno, pues sí, efectivamente ese ministerio fue derrotado en unas acciones jurídicas. Yo pues puedo tener algunas opiniones que creo que no vale la pena, no vale la pena compartir. Eso es una decisión que tomará el sector Hacienda. Entonces, pues sí, efectivamente en ese ministerio ha habido contratiempos y en mi opinión, pues el problema mayor tiene que ver con la creación de una institucionalidad de la nada. Creo que Prosperidad Social debió haber evolucionado a ser el Ministerio de la Igualdad, como sucedió en el caso de Coldeportes, que se convirtió en el Ministerio del Deporte, o Colcultura, que se convirtió en el Ministerio de la Cultura. En fin, eso, crear institucionalidades de la nada es muy complejo, pero esa decisión no es mía, esa decisión la tomará el sector Hacienda. Señor director, ¿qué de cierto hay en que hay varios contratos que su administración decidió detener, obviamente con toda la razón, porque había sospechas de corrupción para algunas compras? Por ejemplo, recibimos una queja en San Vicente del Chucurí, en Santander, una orden para maquinaria amarilla que se detuvo por las sospechas de corrupción y que hoy no tienen esos elementos para poder mitigar los efectos del cambio climático y la emergencia por las lluvias. ¿Algo de eso es verdad? Pues la Fiscalía a nosotros nos ha entregado un listado de empresas que están dentro de este proceso de investigación y por supuesto que con esas empresas no pensamos tener ningún tipo de relación laboral de ninguna forma, ningún tipo de relación contractual. Hay contratos que están firmados y esos contratos en principio deben honrarse porque pues es mi obligación darles una presunción de legalidad. Es un tema muy complejo porque pues seguramente habrá ocasiones en las que yo he tenido que autorizar pagos, ¿cierto?, a empresas que me generen sospechas porque son contratos que ya están firmados. Pero aquí el camino son las medidas cautelares que nos permitan romper esos contratos. Hay otros que hemos logrado romper de mutuo acuerdo, también a través de la discusión política, como sucedió con los FICs estos de Corurabá y Corantioquia, pues que hedían a corrupción, que se entregaron de manera irregular y que se lograron detener y salvar los recursos, como también los 52.000 millones de pesos del contrato que se había firmado para una tercera, un tercer lote de carrotanques. Sin embargo, hay algo que yo quiero decir sobre Santander y creo que es importante, y es que el tema de la maquinaria amarilla siempre ha sido una preocupación en Santander y por eso logramos darle forma a un convenio para entregarle 10.000 millones de pesos al general Juvenal, gobernador de Santander, para que pueda garantizar ese servicio. De hecho, pues con el gobernador de Santander hemos tenido una muy buena relación de trabajo. Es un departamento que se preocupa por la gestión del riesgo y quiero también pues destacar el trabajo que hacen los gobernadores en Colombia, porque esto es un sistema. Aquí la unidad tiene como responsabilidad coordinar ese sistema, pero los gobiernos locales y los gobiernos municipales son los primeros respondientes y son quienes también hacen un esfuerzo gigante por salvar vidas en el país. Director, volviendo al tema que planteaba al inicio de la conversación, don Juan, el tema de la corrupción. En el caso de la Guajira fue donde más se robaron plata en el escándalo de la UNGRD.
¿Cómo van a blindar ustedes los contratos, no solo los que se desarrollan en La Guajira, sino en las regiones del país donde hoy está la emergencia? Porque lo primero que pensaría la gente es, bueno, ya se robaron esto una vez, ¿cómo van a evitar que se roben la plata nuevamente? Sí, efectivamente usted tiene toda la razón. La Guajira fue uno de los lugares más afectados. El alcalde de Uribia, el señor Buitrago, sigue teniendo hoy secuestrados 231 mil millones de pesos, porque Olmedo le dio con una enorme generosidad 231 mil millones de pesos a ese municipio a través de un FIC que se entregó de manera irregular. Y nosotros, desde la Oficina Asesora Jurídica de la unidad, pues hemos ganado la batalla jurídica para no entregar ese dinero. Este señor, pues es que, pues, tras de gordo abotonado, ¿no? Tras de todo me denunció, me puso una tutela y bueno, quiere que le pongan, como sea, yo le entregue esa plata. No se la he entregado y mientras esté yo en esta silla no se la voy a entregar. Pero ¿qué sucede ahí? Pues que los dineros están congelados. El señor alcalde de Uribia tiene secuestrada esa plata y pues imagínese la necesidad que tenemos hoy para atender la emergencia y él con los recursos congelados. Entonces sí, eso es un problema muy grave. Si usted me pregunta que hay alguna garantía para que la plata no se pierda, Sí. pues yo creo que la única garantía que puede haber es poner gente decente al frente de las entidades del Estado. Pero la corrupción es sistemática, Sí. está enquistada en todas partes, está en lo privado, está en lo público y desgraciadamente la corrupción está en el corazón de los colombianos y hay que extirparla de ahí. Pero director, usted menciona al alcalde de Uribia, estamos hablando ¿de qué persona? ¿Cómo se llama el alcalde y pertenece a qué cuerda política? ¿De quién es ficha? Es del Partido Conservador. Partido Conservador. Pues el Partido Conservador ha estado al frente de la política en Uribia hace tiempo. Él es continuismo de la administración anterior. Aquí para las notas que hacemos todos los días vamos a seguir con la frase del director de la Unidad de Gestión de Riesgo, tras de gordo abotonado. Es que son cínicos. Todos los que han pasado por ahí, los de este gobierno, los de gobiernos pasados. Y finalmente aquí está el efecto. Para terminar, doctor Carrillo, porque sé que lo están buscando de todas las emisoras de todo el país. Tenemos mucha preocupación con el Chocó. Y tenemos mucha preocupación por la convergencia entre la tragedia natural y el paro armado, lo que está haciendo el ELN. ¿Cómo está manejando usted ese tema del ELN al interior del gobierno, con el comisionado de paz, qué sé yo, con el Ministerio de Defensa? ¿Cómo enfrentar esa dificultad que se suma a la tragedia invernal? Sí, señor. Yo efectivamente he tenido comunicaciones con la Delegación de Paz. Esto es un problema grave, pero también demuestra pues la enorme falta de visión del ELN. Este no es el momento de hacer paros armados, este no es el momento de ponerle trabas de ninguna forma, ni siquiera insinuarlo, que le van a poner trabas a la entrega de las ayudas humanitarias. Y además hay una cosa que es importante decir. Vea, Juan, yo creo que después del ministro de Defensa, yo soy del gabinete la persona que más cerca está de las Fuerzas Armadas. Y esto es algo que, pues bueno, para muchos puede ser polémico por el hecho de que yo sea un mamerto reconocido y además que no lo oculta, pero si algo ha dejado este gobierno ha sido la reconstrucción de la confianza de todos los sectores políticos en nuestras fuerzas militares. Yo estoy seguro, Juan, de que nuestras Fuerzas Armadas hoy tienen la capacidad de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional, porque lo he visto, porque nos acompañan y porque además son ellos quienes la respuesta en una emergencia tiene mucho de marcial, porque la UNGRD no tiene un batallón de personas que salgan, no es así como funciona. La UNGRD es una entidad coordinadora, mientras que las entidades operativas pues siguen siendo el Ejército, la Armada Nacional. Sin la Armada Nacional, por ejemplo, ¿cómo podríamos llegar a esos lugares remotos de La Guajira? Ellos tienen unas embarcaciones anfibias que son capaces de emplayar y es la única manera en que se puede llegar. Y yo estoy seguro, Juan, de que nuestras Fuerzas Armadas, que además son leales, respetuosas de la democracia y obedecen sin chistar al señor presidente, pues nos van a acompañar en ese proceso para garantizar que esas ayudas puedan llegar a cualquier rincón del país.
¿Cómo le va a un mamerto reconocido, lo cito a usted mismo, en su relación ya en el nivel operativo con los generales, con los coroneles, con quienes están en los puntos de atención? Pues fíjese, Juan, que sumamente bien. Tenemos una muy buena relación con el señor almirante Cubides, con todos los generales, con el general Córdoba, con el general Salamanca, con todos los generales que están hoy al frente de nuestras Fuerzas Armadas, y realmente es un orgullo para mí poder trabajar con ellos y además entender cómo tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales, capacitadas y leales a la democracia. Entonces aquí, pues si algo quedará de este gobierno, creo yo, es que sea quien sea el que esté al frente del Estado, pues ahí están nuestras Fuerzas Armadas para cuidarnos. Héroes de la fuerza pública. Creo que aquí queda una conclusión. Tenga el color que tenga la corrupción, la del gobierno Petro, la de los gobiernos anteriores, hay que enfrentarla. Y tenga el color que tenga cualquier ciudadano, cualquier población, todos tenemos que concurrir con solidaridad y reconocer el trabajo de la fuerza pública. Doctor Carrillo, gracias por haber estado con nosotros. Sí, señor, así es, tiene usted toda la razón. La gestión del riesgo es no deliberante. Muchas gracias por el espacio. 6:51, profesor Quijano. Tiene puntos en los que, obviamente, como él se autocalifica, dice un mamerto reconocido. Autodenominado mamerto. Pero no es sabe, autodenominado, reconocido. Pero sabe que me parece valioso que, y ojalá sucediera así, que alguien al interior de este gobierno levante la voz y rechace el horror que hicieron sus antecesores robándose la plata, y que con eso pues, se puede recordar también, ¿cómo se llama? El que estaba antes. Eduardo José González Angulo, alias El Mono, un personaje que, dice la Unidad Investigativa del Tiempo, le están investigando sus propiedades. Es que sabe que tiene de gracia este gobierno con lo de estos personajes que están investigados, que destapó, y las autoridades han destapado, que ese era un nido de ratas, que se han venido robando, por lo que dijimos anteriormente, porque no tienen licitaciones, porque son de chequera fácil. Todos los anteriores directores de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo han salido millonarios, y que este señor Carrillo se autodemine como, mire, no, yo soy un mamerto y seguramente yo no me voy a enriquecer, pero todos los anteriores salieron millonarios. Y es el momento de destapar esta corruptela. Por eso, Santiago, Darcy, hay que preguntar ¿dónde están las investigaciones y por qué no se han movido más rápido? Sí. Claro que esto tiene cara de Olmedo López. Y él también lo decía, es que tanto que atacaron la corrupción y llega el gobierno Petro y se le entrega. Y se le entrega la corrupción. Amarra y el gobierno Petro, que en campaña criticaba el clientelismo, volvieron la Unidad de Gestión de Riesgo un botín clientelista, y tanto que criticaron a los delincuentes y volvieron esa unidad un nido de ratas. En la Fiscalía, pues no tenemos aún ninguna noticia de consecuencias o de resultados serios en la investigación de corrupción de la UNGR de Don Juan, pero sabe que yo creo que Carrillo es un buen funcionario, es un funcionario honesto, pero no sé si es el funcionario correcto para gestión del riesgo, y esto ya se ha debatido antes. Carrillo no tenía experiencia en gestión del riesgo, es ingeniero industrial, su carrera política ha sido en el Consejo de Bogotá, y aquí necesitamos a personas conocedoras en lo técnico que sepan tomar las decisiones para evitar que estas tragedias ocurran. Pero muy además importante, que Carrillo, desembolse recursos, porque también mantener los recursos retenidos por cuenta de que no se los vayan a robar, cuidándolos, tampoco hace bien. Eso también es una falta, porque usted también, esos recursos tienen que salir, tienen que verse traducidos sin corrupción, sí que se los roben por la mitad, pero sí tienen que estar en ayudas, en maquinaria, en mercados, en colchonetas, en obras, grandes obras de mitigación. Todo eso tiene que verse. Tan fácil que era hablar, ¿no? Cómo criticaban a diestra y siniestra, cómo criticaban a los ladrones de la unidad de riesgo y les llegaron unos peores, y cómo criticaban la dificultad de atención en las emergencias. Y pasó. Pero, don Juan, hay un capítulo que no se puede dejar aparte. Todo lo que ha mencionado el doctor Carrillo en gran medida tiene razón, pero no se puede olvidar que en estos momentos hay investigaciones que se están desarrollando para establecer si de ahí mismo, de la UNGRD, salió plata para aceitar al Congreso de la República, para sacar adelante las reformas de este mismo gobierno. Ese capítulo todavía no se puede. Esa es la pestilencia de la Unidad de Gestión de Riesgo.
en el gobierno de los que decían que iba a ser todo pulcritud, todo transparencia. Criminales, rateros, ladrones y corruptos, y aquí estamos viendo en medio de semejante invierno que a la unidad de gestión de riesgo le falta plata. 6.55. ¿Por quién haces lo que haces? No solo por ti. Trabajas por tu familia, por tu empresa y para cuidar nuestro planeta azul. Hacer nos mantiene unidos.